Recordamos el protocolo de seguridad contra el COVID-19. El uso correcto del cubrebocas es obligatorio durante toda tu estancia en el templo. Ocupa solo los lugares designados, 4 personas por banca y no te muevas de tu lugar. Respeta la sana distancia de 1,5 metros al salir y al caminar por los pasillos. Les invitamos a poner en vibrador o silenciador su celular. Les informamos que hay sacerdotes confesando. Las confesiones son en el atrio de Juárez. Las lecturas del día de hoy las encontraremos en el folleto novena de la página 22 a la página 27. Segundo día. Caminar juntos es el compromiso de la iglesia de hoy. Los hechos de los apóstoles narran un evento difícil, pero lleno del Espíritu Santo, un discernimiento comunitario, guiado por los apóstoles bajo la inspiración del Espíritu, para decir la mejor manera para incorporar a la iglesia a las personas de otras culturas y tradiciones. El Espíritu recuerda las enseñanzas de Cristo y ayuda a aterrizarlas a cada momento de la historia. Es lo que llamamos la tradición de los apóstoles y que seguimos transmitiendo, teniendo como base la palabra de Dios y las mociones del Espíritu. Hay que estar realizando las confesiones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, seguimos nuestro itinerario espiritual, que es el caminar de este novenario, y se nos propone como tema a reflexionar: caminar juntos es el compromiso de la iglesia hoy. Y nos pide el concepto de sínodo. Sínodo quiere decir caminar y caminar juntos. Y caminar juntos no solamente significa que vamos así todos enredados dentro de la iglesia, así como un garapiñado, viéndonos las caras, sino es para crear la comunión en el mundo, para crear la solidaridad en el mundo, para fomentar la fraternidad en el mundo. El Concilio Vaticano así define a la Iglesia. El Concilio Vaticano II, en el documento conciliar, que es la Constitución dogmática sobre la Iglesia, dice que la Iglesia es el sacramento, está puesta en el mundo por Dios como un sacramento que contribuye a la comunión entre los seres humanos. A la Iglesia le interesa la fraternidad humana, no las desigualdades espantosas en las que estamos viviendo, desigualdades que ha creado una economía abusiva, que ha creado
un empoderamiento del dinero en unas cuantas personas, fomentada también por un concepto fatal de la acción política. Sí, desgraciadamente, decía un ex rector de la UNAM, don Pablo González Casanova, decía: lo que nos ha dejado este sistema económico neoliberal son unos gobernantes que son unos mercaderes, entran para vender todo. Aquí tenemos a los energéticos ya vendidos a todos los extranjeros. Digo, nada más por poner un pequeño ejemplo, son mercaderes que entran para vender todo. Tenemos que buscar nosotros como iglesia una presencia mucho más intensa, y por eso el Papa ha convocado en el próximo sínodo de la iglesia, en el que participan en primer lugar los obispos, pero nos está haciendo participar a todos, el Papa haciendo un camino sinodal. Todas las diócesis ya tuvieron que haber mandado una reflexión sobre el próximo sínodo. Ya lo hizo la diócesis de Saltillo, yo tengo entendido esto porque después de una reunión en pocos días tenían que mandar esto. Entonces, queridas hermanas y queridos hermanos, hagámonos conscientes de que tenemos que fomentar la fraternidad, la solidaridad, para disminuir las desigualdades, las diferencias en el nivel de vida de las personas. Es anormal la desigualdad. No nos tenemos que acostumbrar a ver a los pobres y a los miserables y a las super riquezas acumuladas. No tenemos que acostumbrarnos a verlos como una película. Es un reto para nosotros los cristianos y que tenemos que trabajar porque eso cambie. Con humildad, pues, nos reconocemos pecadores y dispuestos a caminar juntos en el compromiso de la iglesia que tiene la iglesia hoy. Verdaderamente conmovidos y sacudidos por este llamado que el Papa nos hace para fomentar la comunión en el mundo, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Dios y Padre de todos los dones, de quien procede cuanto tenemos y somos, enséñanos a ir juntos en el camino de la fe y a amarte con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Favor de sentarse para escuchar la palabra de Dios. Las lecturas las encontramos de la página 22 a la página 24. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea y Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban de acuerdo con la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Juan, llamado Barsabás, Silias, varones prominentes en la comunidad. A ellos entregaron una carta que decía: nosotros los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Sicilia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silias, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las que estrictamente necesarias, a saber que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre de los animales estrangulados, y si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Palabra de Dios. A la palabra de Dios respondamos: escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? ¿Todos? Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que odia en mí recae. ¿Todos? A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto, escúchame conforme a tu clemencia. Dios fiel en el socorro. ¿Todos? Nos ponemos de pie. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, Jesús entró en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Queridas hermanas y queridos hermanos, el día de hoy se nos propone que tengamos muy presente en nuestra vida como bautizados, miembros de la Iglesia de Cristo, que tenemos que caminar juntos. Y habla de manera especial el Papa, que es el que convoca el próximo sínodo de la Iglesia, un sínodo al que el Papa unió a toda la Iglesia, unió a ustedes los laicos, unió a los miembros de la vida consagrada que conocemos como los religiosos y las religiosas, y unió a todos los que estamos en el quehacer pastoral, diáconos, presbíteros, obispos. El Papa nos está convocando a todos a caminar juntos, pero el Papa está partiendo de una verdad dogmática, es decir, de una verdad que es de revelación, que la Iglesia la toma de la revelación, de la revelación que Dios nos hace de sí mismo y del querer del comportamiento que tenemos que tener en el mundo. Y el Papa hace referencia, en primer lugar, a la comunión que debe haber dentro de la misma Iglesia entre los obispos, presbíteros, diáconos, miembros de la vida consagrada y los laicos y las laicas. Todos, y también recordamos que en el Concilio Vaticano II, todos, se nos dice, todos los miembros de la Iglesia tienen igual dignidad. Porque hubo un tiempo en que nosotros, los padrecitos y los obispos, y pues nos sentíamos súper, porque nosotros podemos perdonar pecados, nosotros podemos consagrar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, y somos superiores a todos. Pues no, Señor, tenemos la misma dignidad todas y todos. Esto es importantísimo. Si esto lo declaran los documentos con respecto a la convivencia de los seres humanos en el mundo y en la sociedad, si esto lo declaran esos documentos, y nuestra Constitución lo dice, que todos los mexicanos tenemos la misma dignidad, como Cristo, ¿de qué cabeza surgió? Solo de una visión así principesca de la participación en el orden sagrado. Solamente de ahí salió que Cristo creó desigualdad, haciéndonos más importantes a los obispos y a los presbíteros. No, Señor, el Concilio Vaticano II nos hace poner los pies en el cielo, en el suelo, y nos hace ver que todos tenemos la misma dignidad. Digamos, la potestad, o sea, la autoridad que se nos da, es en el orden a la santificación. O sea,
de consagrar el pan y el vino, y que de cuando yo te digo, yo te absuelvo de tus pecados, es una autoridad que viene del cielo, pero no es para mí, es para ustedes. Y yo sigo teniendo la misma dignidad que ustedes. Esto lo tenemos que entender. ¿Para qué? Para que surja en nosotros el compromiso por igual de hacer presente el Evangelio en el mundo, en la sociedad. Sí, que todos recordemos que si vamos por la calle, yo no traigo más bueno los signos de obispo con el anillo y la cruz, pero que eso no me hace superior a nadie. Y que la iglesia tiene al unísono que trabajar para que haya justicia en el mundo, para que haya justicia en la sociedad. Y esto no solamente ya lo tenemos que hacer nada más entre nosotros los católicos, hay los protestantes, fúchila, y los los maometanos, los judíos, wow. No, Señor, todos tenemos que trabajar por la justicia y la equidad. Todos tenemos la misma responsabilidad en esta tierra. Entonces, esta reflexión que se nos hace de la sinodalidad que debe tener la iglesia es en orden a que recordemos nuestro caminar juntos con todos los seres humanos, y especialmente para que desaparezcan del mundo todas esas ofensas contra Dios en la desigualdad, en la falta de oportunidades que existe para todos. Y nos ponen un ejemplo el día de hoy en la primera lectura, en donde se nos habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fíjense, cómo desde el principio hemos tenido que batallar. Resulta que están evangelizando en Antioquía y a los alrededores de Antioquía, ¿verdad? En Cilicia y en lugares cercanos, están evangelizando. Pablo, que fue invitado por Bernabé fue enviado desde Jerusalén a trabajar porque empezó a haber fermento de vida cristiana en Antioquía de Pisidia y de Antioquía de Siria, y allí los apóstoles dijeron, pues están habiendo cristianos ahí, vete Bernabé y organízalos. Pero ya se entendía que los que venían, se convertían al cristianismo, entraban solamente con el bautismo. No, los judíos que se acostumbraron de que porque llevaban el signo de la circuncisión en su cuerpo, los varones eran el pueblo elegido. Entonces ellos seguían siendo los que debían marcar la pauta en la iglesia ahora cristiana, los judíos convertidos al cristianismo. Y entonces llegaron unos judíos a decirles a los bautizados de Antioquía y de Cilicia y de toda esa zona, que si no se circuncidaban no se iban a salvar. No, pues Pablo y Bernabé, que eran los paladines, que eran los que llevaban la evangelización, se les enfrentaron y dijeron, ¿y cómo es posible que vengan ustedes con esto? Ya la circuncisión desapareció, ya no el pueblo elegido, ya dejaron de ser pueblo elegido. Cállense, ya nosotros no somos los que debemos llevar el pandero entre los discípulos de Jesús. Esto ya no se. No, hubo una discusión, lo dice, violenta discusión. Por supuesto que Pablo y Bernabé, dos personalidades fuertes en la iglesia, se les opusieron, dijeron, bueno, vamos a ir, dicen Pablo y Bernabé, nos vamos a ver a los apóstoles en Jerusalén, porque estaban, gracias a Dios, aunque los cristianos habían sido prácticamente, se expulsaron para que no los llevaran presos cuando decidieron hacer esto, cuando mataron a Esteban. Los judíos que no querían a la iglesia, que no querían el camino, que así se llamaba, el camino, el nuevo camino que Cristo, que con el evangelio estaban siguiendo los cristianos. Entonces, desde Jerusalén empezaron a hablar de esto, y por supuesto que
habían decidido todos que ya la circuncisión había dejado de ser un signo de devoción dentro de lo que le sirvió a Israel, y que los cristianos que venían los que se convertían al cristianismo de la vida, digamos, del paganismo, entonces no tenían que hacer esto, y se van y platican serenamente con los apóstoles y los presbíteros, porque ya empezaron a ver presbíteros. ¿Quiénes son los presbíteros? Pues son los sacerdotes de hoy. O sea, los apóstoles ya estaban imponiendo las manos para la celebración de la Eucaristía, para el perdón de los pecados, para el bautismo, etcétera. Ya había presbíteros. Entonces ya la iglesia empezaba a tener una organización en Jerusalén. Entonces llegan y hacen una reunión y platican Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé tienen una autoridad moral muy grande ya entre los apóstoles. Ya, porque Pablo va a ser el apóstol número 3, ya después en la iglesia lo tenemos como uno de los apóstoles. Pero entonces, ¿qué deciden? Mandar, como dice la primera lectura, mandar una carta en la que les ponen cosas mínimas, que tengan cuidado, que se abstengan de la fornicación, que tengan cuidado de no comer lo inmolado a los ídolos. ¿Por qué? Porque la gente creía que comerse la carne, porque hacían inmolación a los ídolos, pero después iban y vendían la carne que ofrecían a los ídolos, iban y la ponían en las carnicerías, porque no perdían el negocio. Los ídolos no consumían nada porque no existían nadie. Entonces pues decían: no coman la carne inmolada a los ídolos, porque van a pensar que nosotros los cristianos estamos de parte de la idolatría. Entonces, y no coman la sangre también. ¿Por qué? Porque para los judíos la vida de los animales, la vida del hombre iba en la sangre, o sea, el alma espiritual, pues entendían ellos que estaba en la sangre. Entonces tampoco vayan ustedes a crear escándalos que porque comen la sangre, que es la vida. No, lo que pueda alejar a los paganos que se están convirtiendo o para que se conviertan a nosotros, pues no vamos a darles signos de nada. Y luego también habla de los animales estrangulados, pues eso es por salud. Si un animal no era sacrificado y su sangre se derramaba porque lo mataban a cuchillo, si mataban a un animal estrangulado, la sangre ahí se quedaba, se descomponía, y pues era también producto de infecciones y de enfermedades. Bueno, pues entonces les dan estas cosas que no tienen nada que ver con conservar la circuncisión. Aquí tenemos un ejemplo de la necesidad que la iglesia tiene de mantener la comunión. Desde el principio los apóstoles entienden esto y toman las cosas muy en serio. Pablo y Bernabé dicen: vale la pena que hagamos un viaje a Jerusalén, que platiquemos estos asuntos con lo que está pasando con los presbíteros y con los apóstoles y los presbíteros, y que ellos nos manden una decisión. Entonces les mandan no solamente una carta donde les dicen donde les dicen todo lo que les imponen, una carta muy sencilla, pero también pues mandan 2 personas, ¿verdad? Sí, Silas y a otro Judas apodado Barsabás, para que son 2 personalidades dentro de la iglesia de Jerusalén que forman parte del cuerpo de la dirigencia de la iglesia, y que ellos les dicen de viva voz lo que les dicen. Aquí viene como la iglesia desde el principio tiene que guardar su comunión. No puede haber divisiones en la iglesia si lo que predica la iglesia es la igualdad entre nosotros, si lo que predica la iglesia es la participación común en la construcción de la sociedad. Lo que nos interesa de dónde viene esta comunión, del amor. Y el amor aprecia a toda la persona, y el amor no es parcial. El amor que tenemos que tener los cristianos es para todos los seres humanos. No debemos ser parciales, porque ya
pues entonces estamos haciendo los clubs. Los clubs, sí, pues yo soy empresario en la construcción de automóviles y mis amigos pues son los empresarios que tienen fábricas de vehículos automotores, y entonces esto desbarata, o también ciertos clubs que se forman de gente distinguida en la ciudad, y que todas estas en donde cierta gente de un nivel económico entra. Esto la iglesia no lo acostumbra. Es decir, la división de la sociedad no es de ninguna manera lo que Dios quiere. En la construcción social, desde el mundo político, desde el mundo empresarial, desde el mundo del trabajo, de las instituciones, todos tenemos que tener la misma participación y apreciar la dignidad humana. No debemos, y lo dice el apóstol Santiago, dice: ustedes están, fíjense bien, ustedes están actuando de manera contraria al espíritu del evangelio, cuando en la asamblea de cristianos que se reúnen para escuchar el evangelio, para hacer oración juntos, dice: ven llegar a una persona pobremente vestida, de una condición sencilla, y le dicen: siéntate aquí, o ya está sentado en una silla, y entra una persona con anillo al dedo y bien vestida, y le dicen al hermano que está allí: siéntate aquí en el suelo, por favor, siéntese. Dice, fíjate, el apóstol Santiago, y está en uno de los libros de la carta del apóstol Santiago, está en los libros de la Biblia. Entonces dice ahí: ustedes están actuando contra el amor de Dios. Ustedes no están actuando como discípulos de Cristo cuando hacen esas distinciones por los lujos que trae una persona y por los harapos en los que está vistiendo la otra. Así lo dice bien claro el texto del apóstol Santiago. Entonces, hermanas y hermanos, nosotros no podemos ser así. No podemos, tenemos que caminar juntos, y caminar juntos es considerarnos iguales en dignidad, iguales en capacidad, iguales. Y lo mismo en los planes pastorales. Pues nada más, los planes pastorales a lo mejor sirven para la ciudad y para las colonias de la ciudad, y allá a las rancherías pues llegan y les dicen la misa ahí en los ejidos, les dicen una misita y se regresan y quédense ahí. De ninguna manera. No podemos nosotros seguir viendo así a la sociedad, en absoluto. Todos los seres humanos tienen una dignidad y tienen el trato que deben tener. Y luego también los abusos que hay con esas personas, y muchas veces que hubo un crimen en no sé dónde, y entonces tienen que buscar culpables para que la sociedad les diga, a las autoridades, y luego inventan culpables. Hay muchas personas en estos días, yo ya no soy el obispo, pero yo me doy cuenta del trabajo que dejé, y hay un trabajo en las cárceles, hay un trabajo para cuidar eso, y estamos luchando por un muchacho que con tortura le sacaron la confesión de que él había cometido un delito, y ahora el muchacho tiene ya que salir libre ya. No, estamos de vacaciones, ahí te estás otros 15 días. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No podemos estar viendo las cosas de ese modo ya, y menos si nos decimos una sociedad cristiana. Y luego también se nos presenta en el Evangelio que Jesús llega a un poblado, ¿verdad? Un poblado pues es donde viven Marta y María. Es el poblado de donde no habla de su hermano Lázaro, que fue el que resucitó a Jesús. Pero María y Marta reciben en su casa a Jesús. Y entonces María se pone a los pies de Jesús a escuchar lo que está enseñando. Y Marta ya anda tareada con todas las cosas de la comida, y luego ve a María allí y llega y le dice a Jesús: ¿qué no ves que mi hermana me ha dejado con todo el que hacer?
¿por qué no la reprendes y le dices que me ayude? Y sorprendámonos, Marta, Marta, tú te preocupas por muchas cosas, pero una sola es la importante. Marta, María, tu hermana, ha elegido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Allí nos está enseñando el Evangelio, y Jesús lo señala, deshacernos discípulos. Allí María es el modelo del discípulo que está aprendiendo del maestro cómo vivir, que está aprendiendo del maestro lo más importante. Y hay una parte del Evangelio que nos habla de la parte más importante del Evangelio, porque de la ley, estamos hablando todavía de la ley antigua. Un maestro de la ley, un escriba, uno de estos sabios de Israel, para poner en ridículo a Jesús, porque Jesús no egresó de una de las escuelas de los rabinos. ¿Y cómo que ahora anda hablando de la palabra de Dios? ¿Y cómo que lo siguen las multitudes? Toda esa chusma ignorante sigue a este carpintero. Este era el tema que tenían con Jesús los maestros de la ley. Y por eso, queriendo poner en ridículo un maestro de la ley, le pregunta: maestro, ¿y cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús le dice: ¿por qué lees en la Escritura? Y luego ya le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice: has respondido bien. Y Jesús le dice: haz eso y vivirás, porque él decía: ¿cómo puedo ganar la vida eterna? Pero repito, era una pregunta en doble sentido, para que Jesús se quedaba allí. No, Señor. Jesús primero le devuelve la pregunta a él, y él dice, porque es sabio, claro, dice: el primer mandamiento es el amor a Dios con todo el corazón, con todo el ser, con todo el alma, con todas las fuerzas. Y otro que es igual a este es: ama a tu prójimo como a mí mismo. Y entonces queriendo justificarse, le dice: oye, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le responde con la parábola del buen samaritano, que todos la conocemos, la parábola, por eso no la repito. Y entonces le pregunta a Jesús al final, porque el buen samaritano es la parábola en la que hay un herido tirado en la calle, en el camino. ¿Por qué? Porque le despojaron de todo, y para que no se levantara a seguirlos y a detenerlos, y a lo mejor a ponerlos en las autoridades, le dan una paliza, lo dejan medio molido, medio muerto, todo ensangrentado. Y ensangrentado porque dice bien claro que pasó un sacerdote del templo, porque es en el camino de Jerusalén a Jericó. Y un sacerdote que ya acabó su chamba en el templo, ve al Señor, ay no, nomás lo ve de lado, se da la vuelta y se sigue. Un levita que también es ayudante del culto en el templo, que también tiene su tarea en el orden sacerdotal, una tarea de segundo nivel, pero tiene tareas en el orden sacerdotal. Él igual se da la vuelta. En cambio viene un samaritano, que los judíos lo tenían como pagano, y el que está tirado allí es un judío, es uno que bajaba de Judea para hacer un asunto hacia Jericó. Y él y los samaritanos y los judíos no se llevaban. Es la parábola de Jesús. Jesús inventa esta parábola, y entonces lo ve y se detiene, y lo ve malherido, tiene compasión de él, y saca lo que trae allí, saca vino, saca aceite, y le hace una primera curación, le venda las heridas porque está sangrando, le limpia la cara llena de sangre, seguramente de tierra que puede estar absorbiendo. Entonces, y luego no solo eso, sino que lo pone en su montura y lo lleva a la posada, y le dice al posadero: atiéndelo, ya. Lo atiende todo ese día, ya que está fuera de peligro. Se sigue su negocio al día siguiente, dejó su negocio aparte y se sigue. Y el posadero
recibe doble paga por adelantado. Si necesita reponerse más, aquí tienes 2 días y cuídalo. Si gastas más, cuando yo regrese te lo pago. Así le dice, y le dice, ¿cuál crees que fue el prójimo de ese hombre? Y contesta, pues yo creo que el que tuvo compasión de él. Has contestado bien, haz eso y vivirás. Aquí viene lo que el Señor nos pide a nosotros. El Señor nos pide compasión. Lo más importante es la compasión con nuestro prójimo. Por eso hablo yo de que no es normal que las políticas públicas, que las políticas económicas hagan esta división entre ricos y pobres, y los pobres son una millonada, los ricos unos cuantos en México, en el mundo, y que nosotros estemos contemplando eso como si fuera una película. No, Señor, allí nuestro Señor dice, ¿qué es? ¿Quién? La pregunta de Jesús a él, ¿quién crees que fue prójimo de aquel hombre? Ser prójimo, el judío lo entendía. Pues el prójimo es el judío. Ellos creían, mi prójimo solamente que es judío como yo. Mi prójimo solamente es el que es mi paisano. No, Señor, somos nosotros los que tenemos que hacernos próximos a las víctimas. Y esto es lo que nos pide Jesús en esa parábola. Hacernos próximos a las víctimas, hacernos próximos a los que sufren, hacernos próximos de las injustas prisiones que hay, como platicaba yo en este momento, hacernos próximos de los migrantes que están. Eso es el sentido que tiene la palabra prójimo en la parábola del buen samaritano. No es si es tu paisano, no es si es tu pariente, no es si vive el vecino a ti. No, Señor, el próximo tuyo es al que te acercas, al que atiendes, del que tienes compasión, por el que te pones. Pues así, queridas hermanas y queridos hermanos, nosotros tenemos que tener compasión. Pero es que yo soy de esos pobres. Pues no le hace. A ti te van a juzgar no porque eres pobre, te van a juzgar por tus actos, te van a juzgar al final. ¿Cuál es el examen final? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Jesús dice que así vamos a entrar o no vamos a entrar al cielo. Va al final de la historia a poner a unos a la derecha y otros a la izquierda. A las derechas les va a decir, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron, era migrante y me atendieron, estaba enfermo y en la cárcel y se compadecieron de mí. Aquí está el examen. Y el que no se acuerda, pues en el capítulo 25 de Mateo y en la parte última está esas palabras de Jesús. Bien, hermanas y hermanos, pues entonces el Papa es lo que quiere, que nos hagamos verdaderamente una comunidad. La iglesia, háganse una comunidad, crezcan todos, preocúpense todos, háganse, quítense la indolencia, aprendan a ser, ayúdense a ser cristianos verdaderos, a hacerse próximos al sufrimiento del mundo, y vamos como iglesia a responder a la desigualdad mundial, al tema de los migrantes, al tema del daño al medio ambiente. El daño al medio ambiente está haciendo estragos por donde quiera. ¿Y quiénes son los que hacen el daño al medio ambiente? Los que tienen sus fabricotas y hacen las emisiones de todos los gases que crean un daño a nuestra atmósfera, que por eso tenemos esas alteraciones de clima, por eso tenemos esos superhuracanes, por eso tenemos toda esta situación que lo que genera es ruina de los pueblos, ruina de las personas, ruina de los países. Es importante, pues, hermanas y hermanos, que nos demos cuenta que debemos formar una iglesia que se preocupa del mundo, que se preocupa de toda la sociedad. Esto es ser cristiano, no ser un cristiano aburrido, que cumplamos con novenarios y que cumplamos con las posadas. No, Señor, es el cambio interior, el cambio de la persona que tiene compasión, que tiene un corazón tierno. Esto es lo que quiere el Papa, una iglesia que forme seres humanos verdaderos y que en comunión, si estamos en comunión, tenemos que asociarnos para sacar adelante un mundo verdaderamente
digno. Ya hablaremos en la semana de más cosas y como ustedes tienen que ir a sus asuntos, pues aquí terminamos. Yo me estaría mucho tiempo aquí, pero no debo hacerlo. Vamos a seguir. De pie, por favor. Queridas hermanas y queridos hermanos, invoquemos a Dios nuestro Padre, que por medio de su Hijo nos llama a fortalecer la fe y a mantener firme la esperanza, diciendo: renueva, Señor, nuestro espíritu de comunión. Para que la Iglesia convocada en sínodo esté abierta y responda al movimiento del Espíritu. Oremos. Para que el Espíritu Santo descienda sobre la Iglesia y la llene de su fuerza al emprender este camino sinodal. Oremos. Para que como miembros de la Iglesia estemos dispuestos a escucha humilde, al discurso valiente y a la esperanza viva. Oremos. Para que nuestros difuntos que caminaron en esta vida unidos por la fe tengan ahora la recompensa prometida en la eternidad. Oremos. Pues para que el Señor inflame nuestro corazón de amor a Él y a todas sus hijas y sus hijos aquí en la tierra, y nos hagamos próximos al que sufre, al que padece, y transformemos las estructuras sociales que crean esta desigualdad y este sufrimiento en millones de personas. Oremos. Dios misericordioso, escucha nuestras plegarias y no permitas que por negligencia o por cobardía rechacemos el proyecto de verdad y de gracia que solo unidos a tu Hijo podemos alcanzar. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Presentamos nuestras ofrendas al Señor. Las personas invitadas a la colecta es momento de iniciar. Les recordamos que hay sacerdotes confesando. Las confesiones son en el atrio de Juárez.
De pie, por favor. Oren, hermanas y hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de nuestro Dios, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza por los dones recibidos y te rogamos que dirijas nuestros pasos para que podamos ir unidas y unidos hacia ti por el mismo camino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlos a la tierra de promisión. En la etapa final de la historia, enviaste a tu propio Hijo como huésped y peregrino en medio nuestro, para redimirnos del pecado y de la muerte, y derramaste el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijas y de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidas y unidos a los ángeles, a las santas y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo es el Señor. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Por el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo es el Señor. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotras y nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignas y dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantas y cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano Hilario, obispo de esta iglesia de Saltillo, conmigo, indigno siervo tuyo, y todas las pastoras y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De una manera especial te encomendamos las almas de Gabriel Ricardo Huerta, Olivia Valerio, Francisco Cantú, Carmen Cabello, Carlos Flores, Carlos Julio Flores, Carlos Adrián Flores, Dora Ililia González, Juana Sánchez, Juan Flores, José Cruz Flores, Héctor Flores, Braulia Rodríguez, Andrea Sánchez, José Cruz Flores, Armando Flores, Juanita Flores, Juan Antonio Cortés, Socorro Lara, Eulalia Mata, María Dávila Valdés, Delfina Dávila Valdés, Simón Dávila Valdés, Lala y Maruca Rodríguez, Isidro Irusta, Monseñor Francisco Villalobos, José Luis Cisneros, y también y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. De manera especial pedimos por las necesidades de la familia Sánchez Sade, familia Chávez Rosales, la familia González Cos, y también por los bienhechores de nuestra parroquia y sus familias, y por la salud de Jesús Casas Arredondo, de Antonio Martínez Valdés, de María Guadalupe Ramos Dávila. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantas y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en el amor de Cristo, nos atrevemos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial con las palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudadas y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidas y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos un saludo de paz, evitando el contacto físico.
Hermanas y hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos, las invitadas y los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Digamos juntos la antífona de la comunión que se encuentra en la página 27. Señor, te doy gracias de todo corazón porque has escuchado las palabras de mi boca. Las personas que van a recibir la Sagrada Comunión, favor de permanecer de pie en su lugar. Las demás se pueden sentar. Van a recibir la Sagrada Comunión en la palma de la mano izquierda, la tomarán con la mano derecha para llevarla a su boca, pero antes, favor de retirar el cubrebocas hacia un lado. Se pide consumirla delante del sacerdote o del suministro de la comunión.
Para las personas que nos siguen a través de las redes sociales y para los que no pudieron recibir la Sagrada Comunión de forma sacramental, los invitamos a hacer la comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. Avisos. Misas ordinarias en los siguientes horarios. Por la mañana a las 5:30, a las 7, 8:30 y 10, 11:30 de la mañana y 1 p.m. Por las tardes, 5:30, 7 y 8. Eventos especiales del día de mañana. 30 de julio a las 12, procesión de los campesinos saliendo de la capilla Nuestra Señora del Sagrado Corazón, Colonia Águila de Oro, llegando a misa a la 1. A las 3:30, procesión juvenil partiendo del Ateneo Fuente hacia Catedral. A las 8 p.m., Festival de la Canción Virtual, Face Santo Cristo Saltillo. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Dios y Padre nuestro, tú nos entregaste como alimento espiritual este sacramento de la salvación que hemos ofrecido en acción de gracias. Danos por tu bondad, fortaleza y alegría para que podamos servirte con mayor fervor y llegar a ser pueblo en comunión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El signo sugerido para hoy, signo y acción sugeridos. Compartimos lo que hayamos escrito según la propuesta de ayer. Este día o mañana realicemos una visita o una llamada o enviemos un mensaje cordial a una o varias personas que conocemos pero que dejamos de tratar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie los corazones de ustedes y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hagamos vida a lo que aquí hemos celebrado, podemos irnos en paz. Demos gracias al Señor.